Y nosotros vamos a seguir aquí, abriendo nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos, Dios mediante, a profundizar en esta mañana, versículo 20 al 23. Primera Corintios 15, del 20 al 23. Pero vamos a leer todos los versículos a partir de ese versículo 1 de este capítulo 15. Y dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Pues apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por poder estar reunidos esta mañana celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por los himnos que pudimos entonar como iglesia. Gracias, Señor, porque podemos enfocarnos en ti. Y, Señor, ahora queremos, Señor, también a través de tu palabra conocer más de ella, conocerte más a ti. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que, como siempre oro, que a pesar de mis limitaciones, a pesar de quien dispone tu palabra, Señor, tú obres por medio de tu palabra y el obrar de tu Espíritu Santo en cada corazón de las personas que escuchan este mensaje. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra plena, absolutamente, por la razón misma que es tu palabra, que es toda poderosa. Gracias, Señor, porque podemos confiar en el obrar de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Señor. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús ha resucitado. Y eso es, como dijimos al comienzo, ese es el gozo que tenemos todos nosotros, sus hijos, de que nuestro Señor ha resucitado, ha dejado la tumba vacía. Es la única persona que ha muerto y que ha resucitado. Por eso que, si bien no vamos a entrar en detalle, pero como viene dando el argumento
el apóstol Pablo, en los versículos que anteceden al 20. Estos hermanos tenían un error doctrinal. Creían que el cuerpo de ellos no iba a resucitar. Entonces, por esa razón de que Pablo usa ahora unos versículos para aclararles que sí, que Jesús resucitó corporalmente. Por lo tanto, nosotros vamos a resucitar también. Y esta verdad tan grande, por la gracia de Dios que nosotros conocemos, es una verdad que el mundo que nos rodea no conoce. Por lo tanto, todas las personas que nos rodean, en cierta medida, algunos menos, algunos más, están preocupados por lo que será el día de mañana. No saben qué pasará. Todos nosotros conocemos que estamos en un mundo perverso, que parece que la perversión está ganando terreno cada día más, donde todo es un caos. No hay moralidad, donde todo parece que está fuera de control. Pero la realidad es que nosotros, por la gracia de Dios, como recién cantábamos, conocemos al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, que tiene el control de todas las cosas. Como ya hemos estudiado hace unos domingos atrás, nosotros, sus hijos, sabemos que todas las cosas, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios dispone todas las cosas que nos rodean, que nos suceden para nuestro bien verdadero. Por lo tanto, Dios sí tiene el control de todas las cosas. Pero eso lo sabemos nosotros que somos sus hijos, que formamos parte de los que le aman. Todos nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, hoy estaremos considerando en estos versículos del 20 al 23 dos victorias que Jesús nos proporcionó a través de su resurrección. A través de la resurrección de Cristo tenemos dos victorias de las cuales podemos estar totalmente persuadidos, diría Pablo. Seguros, convencidos. La primera victoria es que Cristo, según el texto que hemos dado de lectura, que Cristo ha resucitado de los muertos. Y esta victoria es una victoria definitiva. Cristo, por lo tanto, Cristo nos proporcionó el triunfo definitivo sobre la muerte. Y esta verdad se cumplió en la cruz del Calvario cuando Cristo murió y fue sepultado y resucitó, según leímos versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme estaba escrito de él que iba a suceder. También fue sepultado y que resucitó al tercer día, cumpliendo las Escrituras. Y esta verdad se cumplió en la cruz. Dios a través de Cristo nos da el triunfo definitivo sobre la muerte. Por eso Pablo acá, en versículo 20 de 1 Corintios 15, nos dice, más ahora, pero ahora, marcando así un gran contraste con lo que venía hablando de suposiciones, de esa verdad, de ese error doctrinal que tenían ellos. Por eso es que dice, bueno, si en verdad, pero nosotros sabemos que no es verdad, pero el argumento de Pablo es ese, si en verdad es que Cristo no resucitó, entonces nosotros también nos vamos a resucitar. Y entonces lo que estamos haciendo realmente es dice acá, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Si en esta vida, si en lo que vamos a vivir por el resto de nuestra vida aquí, esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó. Somos dignos de lástima. Somos dignos de misericordia. Somos una pobre gente que tiene su religión donde su Cristo, su Señor, nunca resucitó. Por eso, el versículo 20 comienza usando esas palabras, más ahora, pero ahora. Cristo ha resucitado. Esto sí es verdad, dice Pablo. Lo que ustedes están diciendo es un error, es una mentira. Pero ahora, acá yo les voy a declarar cuál es la verdad. La verdad es esta, que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado según las Escrituras, según decían de él, conforme a la Escritura.
y también murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Esto es verdad. Esto deben creer. De esto deben estar seguros. Y Pablo así marca su gran error doctrinal. Por lo tanto dice, ahora quiero marcarle un gran contraste. Un contraste abismal. Un contraste que no tiene semejanza alguna. Pero ahora, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. El tiempo del Verbo nos dice que Jesús resucitó. Jesús está resucitado. Jesús por siempre estará resucitado. Jesús vive para siempre. Y continúa diciendo el texto, Cristo, primicias de los que durmieron, es hecho. Primicia significa que luego viene mucho más. Viene mucho más, luego viene mucho más. Lo que es ofrecido en las primicias es exactamente igual a lo que va a ser ofrecido más adelante. La resurrección de Cristo fue solo el anticipo. El anticipo. La resurrección de Cristo fue solo el anticipo. Cristo es el primero, dice Pablo. Cristo ha resucitado. Cristo resucitó. Cristo sigue vivo. Sigue para siempre vivo. Sigue para siempre resucitado. Pero esto es el anticipo. Viene luego mucho más. Cristo, sabemos por las Escrituras que Cristo nació corporalmente. Y lo que Pablo está afirmando aquí ahora es que Cristo resucitó corporalmente. Por lo tanto, todos los que resuciten, resucitarán también corporalmente. Y es justamente lo que los corintios no entendían o afirmaban erróneamente. Que su cuerpo, como tenía pecado, como era horrible, como era inmundo, no iba a resucitar. Pero Pablo dice, el cuerpo de ustedes va a resucitar, porque Cristo resucitó corporalmente. Jesús nació corporalmente, por lo tanto, Él resucitó corporalmente, ustedes van a resucitar corporalmente. Cristo resucitó para siempre. Y los que resucite Cristo, o que mueran en Cristo y van a resucitar en Cristo, resucitarán para siempre, es lo mismo que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la garantía de la resurrección de cada uno de nosotros, sus santos, los creyentes, sus hijos. Jesucristo es la garantía. Cristo ya resucitó. Cristo sigue resucitado, sigue vivo para siempre. Una tremenda bendición de parte de Dios. Una salvación tan grande y merecida de parte de nuestro Dios. Poder tener esta confianza, poder tener esta esperanza. Que porque de la razón de que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos corporalmente. Y para siempre no moriremos jamás. Esa es la idea. Siempre estaremos vivos. Dice el versículo 21 de 1 Corintios 15, porque por la muerte entró por un hombre, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre, un solo hombre. Y ese hombre se llamó Adán. No dice la Biblia que la muerte entró por Eva. Y sabemos que la Escritura dice que la que fue tentada y comió del fruto primeramente fue Eva. Pero la muerte, dice el texto, dice la Escritura, afirma la Escritura, que entró por Adán. Porque Adán representaba a todos nosotros. Adán representaba a toda la raza humana. Él fue la cabeza de nuestra raza. Adán. Así dice el texto. Y la muerte entró en nuestra raza humana por un solo hombre. El pecado y la muerte están en la cuenta de cada uno de los seres humanos. En todos los seres humanos. En todos los descendientes de Adán está el pecado y la muerte. Acompáñenme por favor a Génesis 2:17. Génesis 2:17.
Podemos leer el versículo 16, Génesis 2:16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán fue advertido por Dios que de todo árbol del huerto podría comer, menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía comer, porque el día que de él comiere, ciertamente, dice, morirás. Y también dice un poquito más adelante, el capítulo siguiente, capítulo 3 de Génesis, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte entró por un hombre. Fue advertido a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comió, y fue maldecido. Dios no creó al ser humano para morir. Por eso no nos gusta, muchas veces hay personas que ni siquiera quieren mencionar la palabra muerte, ni siquiera, porque ellos dicen que la está llamando a la muerte. Y no quieren hablar. ¿Por qué? Porque eso choca con nuestra naturaleza, porque no fuimos creados por Dios para morir. También no nos pone de buen humor tener que asistir a un funeral. Sentimos muchísimo, sentimos gran dolor en nuestro corazón cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Cuando muere un amigo, cuando muere una persona que tenemos en gran estima. Sentimos, se duele en nuestro corazón. Estamos dolidos, porque Dios no nos hizo para morir, sino que nos creó para vivir eternamente. Obviamente Dios no nos creó con esta naturaleza malvada. Dios no nos creó con la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza a la cual pertenecemos por la desobediencia de Adán termina con la muerte. Porque fue advertido a Adán que el día que comiere de ese fruto, de ese árbol que Dios le dijo que no comiera, ciertamente iba a morir. Y se cumplió la palabra de Dios. Del polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y lo que dice acá el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es que la muerte entró por un hombre. Fíjense también, ya lo hemos estudiado en Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo que está diciendo Pablo aquí en Corintios, lo mismo. Todos somos pecadores porque pertenecemos a Adán. Él es la cabeza de la raza humana. Por lo tanto, su pecado fue puesto en nuestra cuenta, en cada una de nuestras cuentas, en nuestras vidas. Nacemos, sabemos por la Escritura, nacemos pecadores. En pecado nos concibió nuestra madre, en maldad hemos sido formados, dice la Escritura. Todos morimos porque el pecado entró por un solo hombre, Adán, y con el pecado la muerte. Y es una realidad que nosotros no estamos ajenos. Todo lo contrario, como decía recién, nos produce gran pesar, gran dolor en el corazón cuando tenemos que despedir a un ser querido, cuando tenemos que participar de un funeral. No duele, nos choca. No es algo que realmente fuimos creados para eso, pero es lo que pertenece a nuestra naturaleza. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Por un hombre entró el pecado y la muerte. Y Dios había dicho, Dios le dijo a Adán, el día que comas vas a morir. También vemos ahí en versículo 17 de Romanos 5, dice, por si
pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Primera parte, digamos, parte A, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y si fíjense un poquito más adelante, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La muerte, el pecado, la muerte, la condenación, reinó la muerte. Somos castigados, somos condenados. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado, todos, sin excepción alguna. Solamente un solo hombre, como dice la Escritura, y también lo vamos a mencionar en un momento. Un solo hombre nació sin pecado y ocupó ese lugar que ya después vamos a desarrollar. Pero todos nosotros, todos los seres humanos, todos los descendientes de Adán, nacimos en pecado. Todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Todos nosotros nacimos condenados. Todos nosotros nacimos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán. Porque somos hijos de Adán. Por el pecado de uno solo, Adán. Todos nacimos bajo la ira de Dios. Todos nacimos pecadores. Y no nos merecemos otra cosa. De no ser por el obrar del Espíritu Santo de Dios, ningún ser humano está convencido de eso. Ningún ser humano se cree 100% malo o malvado, inicuo, transgresor, enemigo de Dios. Pero cuando Dios obra en tu corazón, te podés dar cuenta, podés estar seguro de que lo único que te mereces es la ira justa de Dios. Por tu condición, por tu esencia. Porque realmente mereces castigo. Porque sos pecador. Y eso es un obrar de Dios. Es por la gracia de Dios. Es el obrar de su Espíritu Santo. Versículo 19 del mismo capítulo 5 de Romanos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y decimos amén. Somos pecadores por esencia. Somos pecadores desde nuestra concepción. Desde que nos dio a luz nuestra madre, somos pecadores. Nacimos siendo herederos del pecado de Adán. Porque pertenecemos a la familia de Adán. Pertenecemos a la raza de Adán. Somos seres humanos. Y ante esta realidad, ante esta verdad, por cierto, nada agradable para nosotros, podemos tener la buena noticia. La noticia grandiosa. La gran y buena noticia. Cristo en la cruz también te representaba a vos. Cristo en la cruz también lo representaba a usted. Cristo en la cruz también me representaba a mí. En la misma medida que el sistema de justicia de Dios, que dice que yo soy culpable por lo que hizo Adán, por ser descendiente de él, por su pecado, así también cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes, podemos ser salvos por lo que su Hijo Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. En la misma medida. Dios implementó ese sistema. Vos no estabas presente cuando Adán decidió desobedecer a Dios. No estabas presente. Y fue puesto por la desobediencia de él. Vos pertenecés a esa raza, por lo tanto nacés siendo un enemigo de Dios. Un malvado. Un impío. Pero tampoco estabas presente cuando Jesús murió en la cruz. Pero dice la Escritura que de la misma forma Él te representa a vos. Él te representa a vos. Fíjense ahí en versículo, volvemos
A 1 Corintios 15, versículo 22a, porque así como en Adán todos mueren, dice, continúa diciendo el versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren. Vos morís, yo muero, todos mueren, dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, todos mueren. Porque así como en Adán todos mueren. Esa palabra significa que estamos en Adán muriendo. En Adán morimos. En Adán estamos muertos. Todos mueren. Todos estamos en Adán. Todo ser humano es descendiente de Adán. Por lo tanto, todos morimos. Todos los descendientes de Adán nacemos pecadores bajo el juicio de Dios. Nacemos destinados a morir físicamente. Es una triste realidad, pero es la verdad. Sabemos que la Escritura en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, la retribución, lo que se merece nuestro pecado es la muerte, lo que decíamos recién. Es el castigo eterno en el infierno. Eso es lo que se merece nuestra condición, nuestro pecado. Todos nuestros pecados. Pero gracias a Dios por lo que Él hizo. Por el segundo hombre. Según aquí, versículo 21, parte B. También por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre la resurrección de los muertos. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre, según 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Ese es el hombre que fue a la cruz. Ese es aquella persona que vivió rectamente delante de Dios, que obedeció la ley de Dios perfectamente. Es el Dios ni más ni menos que el Dios encarnado. 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo hombre vino a morir por vos y por mí. Jesucristo hombre, el Dios encarnado, vino a morir por vos y por mí. Qué grandioso mensaje, las buenas nuevas de salvación. Ante una realidad tan triste, que nacemos en pecado y que lo que vamos a sufrir es muerte, y no solamente muerte física, sino muerte eterna. Dios nos da a través de Jesús la buena y gran noticia. Que Jesús vino a este mundo, vivió justamente, rectamente, para luego morir en lugar que cada uno debía morir, y así dice que aplacó la ira de Dios, satisfizo la ira de Dios. Y Él ocupó tu lugar, Él ocupó mi lugar. Por ese hombre, Jesucristo, vino, dice Pablo, la resurrección de los muertos para todos aquellos que en Él creemos. Para todos, sin excepción. No solamente Pablo le estaba diciendo para los hermanos en Corintios, sino para vos y para mí, hoy aquí. Por el primer hombre entró el pecado y la muerte. Por el segundo hombre entró la resurrección, entró la vida abundante, la vida eterna. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por un hombre, por un solo hombre, entró el pecado. Pero por un segundo hombre entró la resurrección, entró la vida abundante y eterna. Ese es el único medio que Dios quiere y quiso usar. La única manera, la única forma, como escuchábamos ayer en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la única forma, la única manera que Dios estableció para poder ser salvos. Y aquí versículo 22 dice,
también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo tenemos vida eterna. Eso es lo que quiere reafirmar y dejar en claro el apóstol. No es como ustedes pensaban o como ustedes piensan, que el cuerpo no va a resucitar. El cuerpo va a resucitar, pero tengan por cierto, porque así de la forma que Cristo resucitó, ustedes van a ser también vivificados, van a tener vida. No van a morir eternamente. Y si volvemos a Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias a Dios. De la misma manera por la justicia de uno solo, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Somos justificados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Vos y yo fuimos declarados justos delante de Dios. ¿Por quién? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Dios Padre, vos sos declarado justo. Vos ya has sido justificado. ¿Por qué? Porque su unigénito Hijo pagó la gran deuda que ni vos, ni yo, ni nadie, ningún ser humano podría haber saldado jamás. La deuda de nuestros pecados. La paga, la retribución de nuestros pecados, que es la muerte. Y Dios lo hizo posible a través de Jesucristo. Por medio de la obra de Jesucristo. La manera que Dios diseñó. El medio que Dios quiso usar. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y versículo 19 de Romanos 5 también dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Vos y yo, declarados justos, podemos estar delante del Dios infinitamente santo, siendo justos por medio de Cristo. Vos sos justa, vos sos justo. Increíble, verdad, gloriosa verdad. Solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe, solo usando esa fe que el Señor nos ha dado, porque ni siquiera, como dice la Escritura, ni siquiera la podemos generar nosotros, sino que Él nos ha concedido como regalo esa fe para que la depositemos en la misma persona de Cristo, en el obrar en su obra, lo que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Su vida justa, su vida perfecta. Jamás se halló engaño en su boca. Cumplió la ley de su Padre Celestial al pie de la letra. Sin pecado. Es justo por los injustos. Su muerte en la cruz del Calvario es el único medio que Dios quiere usar, quiso usar, quiere usar y usará para declarar justos a los seres humanos que confían en Él, que se arrepienten de su pecado, de que reconocen su condición, de que reconocen de que pertenecen a Adán y por lo tanto son pecadores, son enemigos de Dios. Necesitan sí o sí un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Él es el único que vivió rectamente, Él es el único que cumplió la ley de Dios. Y Él es el único que llevó a cabo la obra perfecta en la cruz de Calvario. Él es el único que satisfizo la ira justa de Dios por todos tus pecados, por todos mis pecados. Y quizás algún momento de tu vida has pensado o has atribuido como un tipo de injusticia a que vos, sin tener ni arte ni parte, Adán pecó, desobedeció a Dios y vos ahora sufrís las consecuencias de esa desobediencia.
Quizás pensaste algún momento de tu vida. También pudiste haber pensado, yo ni siquiera existía. Y esto pasó y ahora yo sufro las consecuencias del pecado, de la desobediencia de Adán y por lo tanto yo ahora merezco castigo eterno. No puedo ingresar al cielo. No puedo tener comunión con Dios verdadera. No puedo formar parte de la familia de Dios. Quizás pensaste eso. Pero no sé si pensaste lo que hace un momento también mencioné. Que cuando Jesús estaba en la cruz, colgado en esa cruz, como decía el pastor ayer, esa muerte cruel y vergonzosa, totalmente desnudo, ante las burlas de todos. Vos no estabas así, ahí no estabas, yo tampoco estaba. Y dice la Escritura que lo que Jesús llevó a cabo en esa cruz es suficiente para salvarte y darte vida eterna por los siglos de los siglos. Vos no estabas cuando Adán decidió desobedecer a Dios. Tampoco estabas cuando Jesús estaba en la cruz. Pero así como entró, dice Pablo, así como entró el pecado en la raza humana por un hombre, Adán, así entró la salvación por un solo hombre, llamado Jesús. Y es esa la vida que podemos tener, vida abundante, vida permanente en Cristo, por los siglos de los siglos. Yo no estaba allí cuando Jesús resucitó, pero el texto dice que Cristo es la primicia de mi resurrección. Dios dice en su palabra, lo que escribió acá el apóstol Pablo es la misma palabra de Dios, y Dios está diciendo, cuando Jesús fue colgado en el madero, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, le está diciendo que eso es la primicia, eso fue lo primero. Porque Él resucitó, dice, vos y yo podemos estar seguros de que vamos a resucitar. En Adán somos pecadores, pero en Jesús tenemos vida y vida eterna. Primera victoria de la resurrección, el triunfo definitivo sobre la muerte. De eso podés estar seguro. Por la gracia de Dios podés tener, por cierto, que Jesús lo que llevó a cabo en la cruz del Calvario, con su muerte, sepultura y resurrección, nos brinda el triunfo definitivo sobre la muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, todo tiene solución en la vida, menos una cosa, la muerte? ¿Cuántas veces? Cientos de veces, por no decir miles de veces. ¿Y qué dice la Escritura aquí? Que la muerte tiene solución, en Cristo tiene solución. Y si vos sos verdaderamente un hijo, una hija de Él, tenés el gran problema de que las personas no pueden resolver o no tienen solución, lo tenés. No por tus propios méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Solo por eso, solo por gracia, solo por medio de la fe. Y Dios lo hizo posible. Y Dios te está diciendo a través de este pasaje, tenés por cierto, como vamos a ver ahora, un poquito más adelante, tenés por cierto que el triunfo de Jesús en la cruz fue sobre la muerte definitivo, para siempre. Su muerte, sepultura y resurrección, eso marcó un antes y un después. Tenemos, por cierto, el triunfo sobre la muerte. Segunda victoria de la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo. La resurrección de los muertos en Cristo. Veamos ahí versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo nos da el orden, no el tiempo, pero sí nos da el orden. La forma que se va a ir dando, se fue dando. Ya Cristo resucitó. Cristo dice las primicias. Y dice ahora, luego, los que son de Cristo, los que hemos creído por su gracia, los que formamos parte de su cuerpo, la iglesia. Fíjense que dice primera de
Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. 4, 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque si creemos, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Más claro imposible. ¿Crees que Jesús murió y resucitó? Bueno, tened por seguro, tened por cierto, que los que han muerto en Cristo van a ser resucitados por Cristo. Así traerá, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es palabra de Dios, no es mi palabra, es su palabra. Y por eso nos da voz y por eso nos da esperanza, porque su palabra se cumple. Cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitarán corporalmente. Eso es justamente lo que quiere dejar bien en claro el apóstol Pablo aquí. Podemos leer unos versículos más adelante, capítulo 15, 1 Corintios. Leamos versículos 51 y 52 de capítulo 15. Dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Qué bendición tan grande, qué verdad tan gloriosa. Podemos tener, por cierto, podemos estar totalmente convencidos, seguros de que esta es la palabra de Dios y que ya sea que durmamos, ya sea que estemos muertos, o ya sea que estemos todavía vivos físicamente, todos seremos transformados, todos seremos resucitados. O sea, serán resucitados los que han muerto en Cristo y nosotros que todavía si estamos con vida, nuestro cuerpo corruptible, nuestro cuerpo arruinado por el pecado, va a ser transformado, va a ser cambiado. Es realmente maravilloso. Es realmente saber que no vamos a tener ya más relación con nuestro pecado, con esa raza que heredamos de Adán, con ese pecado que heredamos de él. Nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado. Y aquí Pablo, una vez más, está queriendo dejar bien en claro que la resurrección suya, la resurrección tuya, la resurrección mía, si morimos en Cristo, siendo obviamente hijos de Él, es tan segura como la resurrección de Cristo. ¿Entendiste eso? Si vos sos un hijo, una hija de Dios, hoy, ahora, en este momento, y morís, dice Pablo, inspirado, controlado por el Espíritu Santo de Dios, siendo la misma palabra de Dios exhalada de su boca, dice que así tan seguro, si es como leíamos recién en Tesalonicenses, si es que realmente crees lo que la Biblia dice, que Cristo murió y resucitó. Bueno, así tan segura es tu resurrección. Tan segura, tan cierto como eso. Podemos estar totalmente convencidos de eso. Quizás no has estado convencido de esto o convencida de esto, pero examina tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios afirma en su palabra? ¿Qué es lo que Dios declara en su palabra? Y Pablo quiere dejar bien en claro esto a los hermanos en Corinto. Que la resurrección de cada uno de ellos, siendo sus hijos, más allá del error que estaban teniendo, dice, es tan segura como la resurrección de Cristo. Cristo ya resucitó.
de eso podemos estar convencidos, seguros. Bueno, de la misma forma, tan seguros podemos estar que nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque Cristo es la primicia. Cristo fue el primero. Por lo tanto, ahora ustedes son los segundos. Son los que le siguen. Son los que vienen luego, dice el texto. Y nosotros sabemos que ya hace más de 2000 años que resucitó Cristo. Y Pablo no está marcando un tiempo aquí, pero sí nos está dando un orden. Y de eso podemos estar seguros, dice Pablo. Así, de la misma forma que Cristo ya resucitó, nosotros podemos estar seguros que vamos a resucitar, así como resucitó Cristo. Y realmente nosotros decimos, alabado sea el nombre de Dios, porque es el obrar de Él. Todo ha sido de Él. Si sos un hijo de Él, sos una hija de Él, es por su gracia. Como declara la Escritura, no por obra para que nadie se gloríe, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y Él proveyó a su Hijo. Él proveyó su Espíritu Santo. Él proveyó su palabra. Y como decía recién, quizás hasta ahora, la resurrección de Cristo no ha sido segura para vos. O no ha sido segura para usted. Pero la realidad es que, por lo que dice la Escritura, la resurrección de Cristo es segura. Es totalmente segura. Pero si hasta ahora la resurrección de Cristo no ha sido segura para vos, seguramente que vos tampoco has estado seguro, o usted no ha estado seguro de que cuando parta de esta tierra va a resucitar con Cristo. Su cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado, va a ser vestido de incorrupción, va a tener un nuevo cuerpo, incorruptible. Y Dios quiera que puedas estar, si sos un hijo, una hija de Dios, convencido de esta verdad. Porque no es que lo digo yo, lo dice Dios. Vos y yo vamos a resucitar y vamos a pasar la eternidad con el Señor con cuerpos transformados, con cuerpos incorruptibles, con cuerpos que ya no tienen relación con el pecado alguno. No, con cuerpos que no están manchados, no están afectados por mi pecado, por tu pecado. Son cuerpos incorruptibles. Son cuerpos transformados, son cuerpos cambiados. Son cuerpos glorificados. Gracias a Dios por esta gran verdad. Gracias a Dios porque podemos estar, como dice Pablo acá, podemos estar seguros. Dice, más ahora, versículo 20, más ahora. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Crees que Cristo murió y resucitó? Bueno, eso es lo primero que ocurrió. Si estás seguro, convencido de eso, si lo crees de todo corazón, dice Pablo, también tenés que creer esta realidad, lo del versículo 23. Cada cosa, cada suceso en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo fue primero quien resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, vos como hijo o hija de Dios. Luego yo como hijo de Dios, como hijo de Cristo. Dios quiera que podamos estar cada uno de sus hijos totalmente convencidos, seguros de que así de la misma forma que Cristo resucitó, nuestra resurrección es absolutamente segura. No porque lo decimos nosotros, sino porque es palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta verdad tan grande, Señor. Una verdad, Señor, que realmente nos da una esperanza impresionante, nos da mucho gozo. Y, Señor, y oramos por los que aún no creen en ti, Señor, por los que aún no te conocen. Señor, pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de sus corazones. Gracias, Señor, porque Jesús ha resucitado. Gracias, Señor, porque así de esa forma, Señor, nosotros también podemos estar convencidos, totalmente seguros de nuestra resurrección como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque realmente entendemos que no lo merecíamos. Solo merecíamos una sola cosa,
castigo por nuestro propio pecado eternamente en el infierno. Pedimos, Señor, que esta tu palabra, Señor, ahonde nuestros corazones y, Señor, y podamos comprender y vivir a la luz de tu palabra. Vivir a la luz de esta gran verdad. Señor, que ante el mundo que nos rodea, que parece como que el mundo va a ganar, que el mundo también no sabe cómo va a ser el día de mañana. Señor, donde no quieren ni siquiera mencionar la palabra muerte, donde están convencidos de que no tiene solución la muerte, nosotros podamos ser luz, brillar como luminares y tener la oportunidad de predicar las buenas nuevas de salvación. Señor, y así, Señor, y tú añadir y tú sumar a tu iglesia, Señor, personas salvas, genuinamente salvas, Señor, verdaderamente hijos, hijas tuyas, Señor. Pedimos, Señor, que tú obres y que tú nos ayudes, Señor, para comunicar ese mensaje y vivir a la luz de esta verdad, Señor. Señor, nosotros tenemos esperanza, no podemos vivir como los que no te conocen o como los que no tienen esperanza. Señor, gracias, Señor, por tener por cierto que los seres amados, Señor, que han partido de esta tierra, que han muerto físicamente, Señor, un día van a estar también juntamente con nosotros, ya sin relación con el pecado, con sus cuerpos transformados y viviendo, Señor, por una eternidad contigo, disfrutando de tu gloria, tu majestad. Señor, gracias por esa vida abundante, por esa vida eterna que tú nos has concedido a través únicamente por los méritos de Jesús en la cruz. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.